Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila y la congregación les saludamos en este día que es el día 8 del mes de Adar 2 del año 5765, 19 de marzo del año 2005 conforme al calendario secular. En esta semana tenemos la bendición de poder abrir un libro más, como lo hemos hecho en la mañana en el rezo de Shaharit, y dirigirnos al libro de Vaikra. Y ese nombre de este libro, que significa y llamó, es precisamente el que da origen al título de la Perashá Shavua, de la porción semanal. Vaikra, que significa y llamó. En este Shabbat, que también se le conoce como el Shabbat Zahor, hay dos lecturas, una correspondiente al libro de Vaikra, capítulo 1, del verso 1 al 5:26, que es la que vamos a tratar en esta conferencia. Y en la segunda lectura es el libro de Devarim, capítulo 25, del 17 al 19, y del Haftará, conforme hemos leído en la mañana, el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, si ustedes lo recuerdan. Dice así la palabra, la Torá en el libro de Vaikra, capítulo 1:1, y llamó el Eterno a Moshe, y le habló el Eterno desde la tienda de asignación, diciendo: Vaikra el Moshe, Vayedaber Adonai elav meoel, Moed lemor. Así que en esta ocasión nos encontramos en esta porción semanal con un elemento que viene a ser muy importante y que es al que voy a compartir precisamente en este Shabbat, porque es un elemento que es representativo, dado que se utilizaba en todos los sacrificios del Santo Templo. Y curiosamente nuestro amado Yeshua Mashiach nos llamó a sus seguidores que éramos la sal. Así es que precisamente en este día voy a compartirles al respecto del tema de la sal en la Escritura. ¿Qué persona no habrá oído de la historia de la mujer de Lot? Creo que conociendo la Escritura o no conociéndola, gente que está interesada en esto o no, ha escuchado precisamente la historia de la mujer de Lot, ¿verdad? Cuya situación de desobediencia vino a crear en ella una condición precisamente que según la traducción de Reina Valera la menciona como una estatua de sal. En realidad la traducción correcta sería un pilar o una columna de sal, porque vamos, cuando nos imaginamos una estatua, pudiéramos decir, ay, los rasgos se ven perfectamente bien, el cabello tal vez se le veía, las formas de su cuerpo igualmente eran representativas a partir de esta estatua. Sin embargo, no es así. Dice el libro de Bereshit, capítulo 19, verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió un pilar de sal. ¿Correcto? No necesariamente una estatua. Pues bien, si les parece bien, hablemos o compartamos al respecto de lo que es la sal en la Escritura. ¿Cuáles son las saliot en las que se compone esta perashá? La primera lía, capítulo 1:1 al versículo 13. El Eterno va a llamar a Moshe desde el tabernáculo de reunión para dar instrucciones al respecto de las ofrendas que se presentaban ahí y de las instrucciones concernientes a las ofrendas del ganado vacuno, y cómo es que el Cohen desollaría y las trozaría, iban a ser lavadas precisamente y quemadas en el altar. Segunda lía del 1:14 al 2:6, se va a describir el proceso en que se presentan las ofrendas que la Escritura le llama olá. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos leyendo en la Perashá en la mañana, que decía constantemente olá? Los korbanot olá en realidad son las ofrendas que tienen un carácter ígneo, esto es, que eran quemadas, ¿verdad? ¿Cuál otro tipo de ofrenda leímos en la mañana? ¿O escuchamos? ¿Cuál?
Shelamim, que son las ofrendas de paz. ¿Cuál otra? Hatá, que son ¿qué? Las ofrendas de ¿qué? De por el pecado. Y hay otra. ¿Cuál? Minjal, de Minjá también, vegetal. Y hay otra más. Asham, que son las ofrendas de culpa, ¿verdad? Hay una perashá, no recuerdo exactamente en cuál hablo de todas ellas. Les pido que la busquen, por favor, la gente que nos escucha. En el portal hay una sección que se llama Perashá Shavua, y si ustedes entran a esta sección, en la parte superior dice índice temático y adicionalmente dice anteriores perashot. Bueno, ustedes se pueden meter a la sección de índice temático y ahí buscan ofrendas o sacrificios y le dan sacrificios y les van a llevar a la perashá en la cual se comparte al respecto de este tema que acabo yo de mencionar. Tercera Lía, capítulo 2, versos 7 al 16. Se va a prohibir mezclar levadura o miel con las ofrendas y se da las instrucciones de sazonar con sal toda ofrenda. Cuarta Lía, capítulo 3, 1 al 3, 17, se describe la ofrenda de paz, la que escuchamos que era la Shelamim, parte de la cual es quemada en el altar y otra parte que era comida precisamente por los Kohanim. Se prohíbe en esta porción comer sangre y Jeleb, lo que era cierta clase de sebo de los animales. Quinta Lía, capítulo 4, 1 al 4, 26, se especifican las ofrendas que se darán si una persona peca por ignorancia, por hierro, o si toda la comunidad de Israel está pecando por esta situación por ignorancia. Sexta Lía, capítulo 4, 27 al 5, 10, se va a indicar la ofrenda que se dará por el pecado de inadvertencia, haciendo algo prohibido por Elohim, y cómo se iba a presentar una ofrenda de cabra sin defecto o unas ovejas. En esta porción asimismo se va a especificar las ofrendas para aquellos que podían testificar y no lo hicieron. Y por último, séptima Aliot, capítulo 5, 11 al 5, 23, se va a explicar las leyes de la ofrenda para aquellos que no tienen la posibilidad económica de comprar un animal, y entonces era ofrecer tórtolas, ¿se acuerdan ustedes? O pichones cuando no tenían los recursos suficientes. Y adicionalmente habla acerca de ciertas ofrendas que tenían que ver con la harina, con el aceite, con el incienso, precisamente de Minjá. Vamos a la enseñanza, si les parece bien. Quisiera comenzar con compartirles al respecto de lo que dice el diccionario de este elemento que se le conoce con el nombre al español sal. Sal es una sustancia ordinariamente blanca. Desde ahí tenemos que reflexionar por qué Yeshua nos habrá dicho que éramos la sal. Cristalina, de sabor propio, bien señalado, muy soluble al agua, crepitante en el fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Esta abunda en las aguas del mar y se halla también en masas sólidas en el seno de la tierra, o disueltas en lagunas y manantiales. Este es el concepto que da el diccionario al respecto de lo que era la sal. Ahora, como ya les compartía yo en la tercera alía de esta perashá, habla la escritura al respecto de que se debía de salar los sacrificios que se hacían para el Eterno. Debemos de considerar que la sal desde la antigüedad ha sido un elemento fundamental para la supervivencia humana. Y en las Sagradas Escrituras no se exime de hablar de dicho tema, por lo que, no obstante la definición que tenemos del diccionario, es importante considerar los usos que se le dan a lo largo de la historia de nuestro pueblo al respecto del melaj. Repitan conmigo, melaj, que vendría a ser la sal en el hebreo, melaj. Debemos entender que la sal eminentemente se usa para sazonar, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, si pensamos en la sal hay muchos usos que se nos podrían venir a la mente, pero hay uno que es innegable y que debería de sobreponerse a todos. La sal sirve como un sazonador. El libro de Job, capítulo 6, verso 6, escribe así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Esto es, lo que no tiene sabor, sin sal. Es una pregunta obviamente que tendría una contestación. No, lo correcto que es que algo desabrido, ponerle sal con el objeto precisamente de sazonarlo y de que ya tenga un sabor.
En esta indagatoria que yo hice al respecto de la sal, me encontré con que, si bien es cierto, muchas de las culturas o de las civilizaciones como los egipcios tenían dentro de todo su cocina, dentro de sus elementos culinarios, muchos de los sazonadores y de las especies para poder cocinar, me encontré que, por ejemplo, dentro de la civilización de los griegos, era una civilización que no usaba para sazonar nada más que la sal, y que inclusive, como la sal era un elemento muy importante para pagar precisamente el salario, es donde viene precisamente la palabra salario, viene de la palabra sal. ¿Por qué? Porque en ese entonces la sal era un elemento tan importante que se les pagaba con sal, y era un elemento que servía precisamente para hacer trueque, y es donde viene la palabra entonces salario. Ahora, debemos de considerar que, si bien es cierto, la sal es algo que es bueno, ¿verdad? Vean el libro de Lucas capítulo 14, verso 34. Dice nuestro amado Yeshua Mashiach: buena es la sal, buena es la comida, buena es la bebida. Pero obviamente detrás de que sea buena la comida, es malo que comamos en exceso. Así como es buena la sal, es malo que comamos sal en exceso. Entonces Lucas 14:34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Entonces, si se fijan, hay una congruencia entre lo que dice el Tanaj y lo que dice el Brit Hadashah, y debemos de considerar que la sal es buena, sí, solo sí, no se consuma en exceso, porque lo que provoca en el organismo, ¿qué es? Una de las situaciones que más perjudica es precisamente que haga que nuestro organismo retenga, ¿qué? Líquidos, ¿verdad? Y obviamente pueda provocar perjuicio a la salud en general, y igualmente también a la presión. Ahora, entonces, aquí establece que la sal era posible que perdiera su sabor, y una vez que pierde su sabor la sal, es un material de desecho. Vean lo que dice en Mateo 5:13. Matitiahu 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, no se puede salar lo que ya no tiene. O sea, ahora sí, la sal que perdió su sabor ya no se podría volver a salar. Y dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y no ha explicado la parte del por qué Yeshua decía que nosotros éramos la sal, pero consideremos nada más una cosa. Muchas veces cuando hay personas que creen en el Eterno y que se manifiestan así como tal en el trabajo, y que de repente tienen un percance o algún evento, alguna situación que los hace quedar mal, en realidad lo que provocan es un efecto muy semejante, que pierda su sabor y luego entonces ya no sirva para poder cumplir el cometido, que en el lugar en donde esté sirva precisamente para sazonar. Ahora, ¿qué es lo opuesto a lo salado? El libro de Santiago capítulo 3 verso 12 lo aclara muy bien. Dice ahí: del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, la Escritura no nada más habla que es un elemento para sazonar, como lo vimos en el diccionario, también establece que lo opuesto a lo salado es lo dulce. Ahora, si bien es cierto, más adelante vamos a ver los diferentes usos que tiene la sal y que son variados, por otro lado, es un elemento que, si bien es cierto, en su debida proporción tiene una utilidad, la abundancia de la sal tendría un efecto de perjudicar a la persona, como ya lo hemos comentado, pero no nada más a la persona, sino también a los lugares. Cuando coloquialmente la gente dice: es que ese lugar está salado, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, tiene varias implicaciones místicas, pero debemos de entender una cosa. Cuando dice la gente: es que ese lugar está salado, o es que esa persona está salada, está implicando que no tiene sal, sino que tiene sal en abundancia. Vean lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 47, verso 11. Ezequiel 47, 11. Y es que el salar algún lugar está siendo asociado con una maldición, como lo vamos a leer. Ezequiel 47:11: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán,
¿Quedarán para qué? Para salinas. Si se fijan cómo es que, dado que no van a ser útiles, los van a dejar para salinas. Ahora vean Sofonías capítulo 2, verso 9. Sofonías 2:9, y el que lo encuentre más rápido va a tener un premio, un viaje directo hasta Israel. Nada más que la segunda noticia es que no hay viajes directos a Israel, entonces... Ahora que hay una línea aérea que vuele directo de Israel a Roma. Bueno, dice Sofonías 2:9. Por tanto, vivo yo, dice Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel, que Moab será como Sedom, como Sodoma, y los hijos de Amón será como Amorra, como Gomorra, campo de ortigas y minas de sal. Fíjense la maldición que le está diciendo a Moab. Es un campo de ortigas, una mina de sal y asolamiento, ¿qué? Perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. ¿Sí se dan cuenta cómo es que cuando está estableciendo la Escritura que va a ser una mina de sal, está implicando que es un lugar asolado? ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, es un lugar que no va a producir. Vean lo que dice Devarim 29:23. Devarim 29:23. Dice ahí el libro de Deuteronomio: azufre y sal abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como en la subversión de Sedom y de Amorra, de Sodoma y de Gomorra. Fíjese qué características tiene un lugar que está salado. No va a ser sembrada, no se producirá y no va a crecer en ella hierba. ¿Correcto? Entonces, démonos cuenta que la sal en exceso, a final de cuentas, está creando en el ambiente, en la tierra, unas condiciones que no van a ser propicias para que sea fértil, ni se va a poder sembrar, ni se va a poder cosechar absolutamente nada. Y es de ahí en donde viene en gran parte muchos de los dichos al respecto de la sal, porque en exceso a final de cuentas viene a ser perjudicable, viene a ser inservible, viene a ser desolado los lugares en los cuales abunda. ¿Cuáles son los usos de la sal que se le da en la Escritura? Bueno, vamos al libro de Esdras, capítulo 6, verso 9, Esdras 6:9, y ahí vamos a darnos cuenta cómo es que la sal, junto con el trigo, junto con el vino y junto con el aceite, eran esenciales para el servicio al Eterno. Dice ahí: lo que sea necesario, recordémonos que están precisamente en la reconstrucción del Bet HaMikdash, becerros, carneros y corderos para los korbanot al Elohim del cielo, los holocaustos, trigo, sal, vino y aceite. Cada vez que recordemos estos elementos, son elementos que eran propios de Eretz Israel, y no nada más eran propios de Eretz Israel, sino además eran parte fundamental dentro de los servicios para el Eterno. Y sigue diciendo: conforme a lo que digan los Kohanim que están en Jerusalén, les se ha dado cada día sin obstáculo alguno. Entonces, si nosotros pensamos en la sal como buena, como dice Yeshua, debemos asociar a la sal con algo sagrado, por cuanto era usada dentro del servicio para el Eterno. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál era la razón por la cual fundamentalmente la sal es importante en el Bet HaMikdash? Levítico 2:13 lo establece muy bien. Vaikra 2:13, que es precisamente la porción que estamos leyendo en esta semana. Vaikra 2:13 dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Démonos cuenta que cuando en el Bet HaMikdash, como cuando se hacían ofrendas o korbanot, sacrificios, se llevaban a cabo estos juntamente con animales, y a final de cuentas era una carne muerta, por lo cual al ponerle la sal, lo que estaba haciendo la sal sobre la carne era un efecto ¿qué?
¿De qué? De conservador precisamente sobre la carne. Entonces, traigamos a la mente cuando hablemos de sal, que cuando excede o se tiene mucha sal, estamos hablando de un lugar asolado, de un lugar que no puede producir, pero cuando hablemos de la sal correctamente, sirve para preservar, para evitar que algo se eche a perder, ¿verdad? Se corrompa exactamente. Dice Ramban, conocido también como Maimónides, que fue un rabino que vivió por ahí del año 1134 al año 1204 de la era común. Este rabino clasificó las mitzvot, las 613 mitzvot, y le asignó el número 99 a esta mitzvah. ¿Cuál es el número 99 de las? Recordemos, hay una cosa. Existen dentro de las 613 mitzvot mandamientos positivos o mandamientos negativos, ¿verdad? O lo que es lo mismo, mandamientos lo tasé, de no hacer, o los mandamientos tasé, que vendrían a ser de hacer. Ok, dentro de los mandamientos lo tasé, de no hacer, el mandamiento número 99 que tipificó Ramban es que no se debería presentar ningún sacrificio al Eterno sin sal. ¿Ok? Ya sabemos cuál es el mandamiento número 99, según la clasificación de Maimónides. Pues bueno, ahora, ¿ustedes creen que nuestro rabino Yeshua lo pudo haber dicho antes que Maimónides? Aleluya, por supuesto. Marcos capítulo 9, verso 49. Marcos 9:49, dice nuestro rabino Yeshua, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Seguramente Maimónides leyó el Brit Hadashah y de ahí lo sacó. Pero démonos cuenta cómo cuando algo es verdad. De tal manera que nuestro rabino Yeshua no tenía una clasificación de Maimónides o de Ramban, sino simple y sencillamente él categóricamente, ¿qué dijo? Todo sacrificio será salado con sal. Punto. ¿Ok? Mitzvah Lotase, número 99 de Ramban. Y Mitzvah 1000 años antes, dicha por nuestro rabino Yeshua HaMashiach. Ahora, amados, Ahim, en el judaísmo se conceptualiza a la mesa del hogar. ¿Cómo se le llama la mesa? Shulchan. La mesa en el hogar, en el judaísmo, se conceptualiza como el altar. Ahora, en este altar, a final de cuentas, va a concurrir la familia. ¿Alrededor de dónde? Del altar. De tal manera que las verajot relacionados con las comidas, una de las fundamentales es la veraja que dice Hamotzi Lehem Mim Haaretz, ¿verdad? Y de esta verajá, de esta bendición que se hace por el pan, ustedes saben que en Kabbalah Shabbat, por ejemplo, o aún entre semana cuando estamos bendiciendo por la sal o con una tortilla, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer? Ponerle un poquito de sal. Ahora, entendamos de dónde viene el concepto de ponerle sal desde tiempos inmemoriales en el judaísmo, ¿ok? Agarramos el jalá, le ponemos sal. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que se conceptualiza como el altar, en el cual la familia está concurriendo, y el jalá, que a final de cuentas también se llevaba a cabo, esas tortas de masa que se ofrendaban al Eterno, pues bueno, el jalá, a final de cuentas, es una provisión que el Eterno nos da, y en el momento en que le estamos poniendo sal, está aludiendo a ese evento. Entonces, cuando el varón de la familia toma los jalot, los sube y bendice y les pone sal y los reparte a la familia, recordemos que está aludiendo a ese hecho. Ahora, es muy interesante cuando estamos en ese momento haciéndolo. ¿Por qué? Porque la sal, como ya hemos visto algunos de los usos que tenía en esta conferencia, también no perdamos de vista que Yeshua dijo que nosotros éramos la sal, ¿verdad?
De tal manera que en el altar un elemento fundamental e indispensable que era la sal. En este mundo es indispensable que exista la sal. En este mundo y en la escuela en donde están, en el trabajo en donde estamos, es indispensable que exista la sal. De tal manera que nosotros somos los primeros que tenemos que hacer la diferencia. ¿Verdad? De ahí que cuando tomamos el jalá y lo ponemos, no nada más estamos recordando lo que el judaísmo tradicional enseña al respecto del altar, no nada más estamos recordando la mitzvah Lotase de Maimónides número 99, sino además estamos recordando lo que nuestro amado Yeshua HaMashiach aludió al respecto de la sal. Matitiahu capítulo 14, verso 19. Vamos a ver cómo es que se decía una verajá por el pan. Dice ahí, entonces mandó a la gente recostarse. Está hablando de Yeshua. Sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué dijo ahí? Bendijo. Así lo traducen al español. Pero esta frase, bendijo, la gente pudo haber pensado que agarró el pan y dijo, Dios mío, cuántas gracias te doy de que estamos ahorita aquí reunidos. Gracias porque está mi abuelita con nosotros. Mi papá se encuentra de buen humor. Gracias, Eterno, porque en la semana esto, lo otro, aquello. Y además, Eterno, porque el pastor está aquí con nosotros comiendo. Y después de que se sueltan diciendo gracias por todo el mundo, terminan diciendo, y además, Eterno, te damos gracias por la comida que tú nos das. No. Cuando dice ahí la frase bendijo, está implicando la verajá, Baruch atah Adonai, y terminando con la bendición precisamente al respecto del pan. Y no se tardó media hora diciendo una bendición y la gente por acá, ya tengo hambre, ya que le pare. ¿Por qué? Porque detrás de estar haciendo una bendición por los alimentos, están haciendo una bendición por lo que se les viene a la mente. Cuando en realidad, detrás de la verajá, ¿qué dice la verajá? Por los alimentos, con cualquiera de las que decimos al principio. Le estamos agradeciendo al Eterno. ¿Sí se dan cuenta? ¿De qué? ¿De que por su palabra creó todo? ¿O de que saca el pan de la tierra? ¿O de qué más? ¿O que nos da del fruto de qué? De la tierra, o de los árboles, ¿verdad? Y por ello, ¿qué teilá se utiliza al final? Ay, Jacob. 6, 7. ¿Verdad? Parte fundamental del Birkat Hamazon, de agradecerle al Eterno después de que uno consumió. De tal manera que la veraja primera, le estamos agradeciendo al Eterno por lo que tenemos enfrente, y al final, aleluya, porque ya estamos saciados. No es estarle pidiendo al Eterno algo que a final de cuentas nuestro corazón nos está llevando, nuestro estómago nos está llevando a estar pensando en antes que darle gracias al Eterno, estar pensando en comer. Entonces, Yeshua sí lo siguió. Y aquí de esto me voy a servir porque si ustedes todavía tienen ese pasaje ahí en la mano, fíjense cómo dice, y levantando los ojos al cielo. Solamente a modo de comentario, quiero decirles que en el judaísmo no es costumbre, no es tradición cerrar los ojos. Esta es una tradición cristiana, ¿verdad? Heredada del catolicismo al cristianismo protestante, pero que no necesariamente es una tradición hebrea de cerrar los ojos. Ahora, debemos de considerar el hecho que si bien es cierto de cerrar los ojos muchas veces evita que la gente se distraiga, y por ello es que podemos entender lo que cuando portamos el talit y tenemos el momento en el cual estamos haciendo los rezos, las oraciones, a final de cuentas tenemos el talit y lo único que tenemos enfrente ¿qué es? El sidur, y de lado la parte del talet, y a final de cuentas no estamos dándonos la oportunidad a nosotros mismos de estarnos distrayendo. ¿Sí se dan cuenta? Yo recuerdo alguna vez una persona decía, es que
en estos tiempos que ha cambiado y que estamos en el periodo de la gracia, decía, en lugar de talit, el Eterno nos dio, ¿qué? ¿Qué nos dio? No, decía ese varón, en lugar de talit como a los judíos, el Eterno en estos tiempos nos dio los párpados. Y entonces decía que los párpados eran, y digo, muy respetable que lo crea, pero creo que los párpados también los tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, amados, no estoy implicando que eso está mal, sino simplemente estoy estableciendo los usos y las costumbres escriturales. Ahora, ustedes se han dado cuenta que yo en muchas ocasiones estoy, sobre todo cuando estoy ministrando, estoy poniendo manos, no los cierro, y hay otras razones que en su oportunidad he enseñado, ¿verdad? Ahora, eso no está implicando que esté mal necesariamente hacerlo, pero no consideremos como algo pecaminoso el hecho de que la gente no lo haga. ¿Estamos de acuerdo? No consideremos que algo que está mal, el hecho de que alguien esté rezando o orando, precisamente con los ojos abiertos, porque no necesariamente son las formas religiosas que imperan hoy en la actualidad en un trasfondo netamente cristiano. Entonces, aquí dice Yeshua, alzando los ojos ¿a dónde? Cuando menos hay más de 5 pasukim, versículos, cuando menos hay más de 5 versículos en los cuales vemos como nuestro amado Rabino Yeshua Mashiach, el cual nos dio ejemplo, él decía las verajot, obviamente sin cerrar los ojos. Bueno, veamos otros ejemplos de esto que yo les platicaba. Todo sacrificio debe de llevar sal. Veamos el sacrificio de Minjá, Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahí la palabra ofrenda está implicando en el hebreo la palabra Minjá. Los korbanot de Olá, lo que vendría a ser el holocausto, Ezequiel 43:24. Y los ofrecerás delante de Hashem, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto al Eterno. ¿Correcto? Entonces, nada más son 2 ejemplos. Si los apuntaron, Levítico 2:13, Ezequiel 43:24. Ahora, Jim, la sal, al ser disuelta en agua, ¿qué es lo que genera? Agua con sal. ¿Para qué se utilizaba el agua con sal? Hace rato estaba diciendo, ¿sí? Para desinfectar, ¿sí? Pues bueno, ¿saben ustedes que era práctica en nuestro pueblo que cuando un bebé nacía, Ezequiel 16:4 y Ezequiel 16:4, cuando un bebé nacía, era costumbre en nuestro pueblo que obviamente era cortado el cordón umbilical, eran lavados con agua, limpiados, y además se les ponía agua con sal. ¿En dónde? Pues obviamente en esa parte en donde era cortado el cordón umbilical, precisamente como una especie de desinfectante. Y no nada más eso, sino también los bebés eran envueltos en fajas. Esto es muy importante que consideremos que son prácticas escriturales. Ezequiel 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, está hablando de una ahora sí que perjuicio para esta situación que está hablando el Eterno. Dice, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Obviamente está hablando de la negación de todo esto. Lo opuesto era lo correcto. ¿Qué era? Que fuera cortado el ombligo, que fuera lavado con aguas para limpiarse, y que además fuera puesta sal, agua con sal, en la herida del cordón o en el ombligo, y además era envuelto con fajas. Eran tradiciones de nuestro pueblo. Y si son tradiciones de nuestro pueblo y escritas en la Torah, es lo que se debe de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que se debe de hacer. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo es que antes de comenzar con los usos yo les hablaba de que el exceso de sal lo que provocaba era desolación? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues el libro de Shoftim 9:45, Jueces,
9:45, nos habla de una práctica de guerra. ¿Saben cuál era esa práctica de guerra? Que a los lugares que querían devastar, llegaban con sus caballos, porque no estoy hablando de nuestro pueblo, llegaban con sus caballos. Por favor, ¿alguien puede hacerle como caballo? Llegaban con sus caballos, le daban la vuelta, aniquilaban a las personas y entonces sembraban sal en todo el lugar. ¿Qué iba a provocar que sembraran sal en todo el lugar? Que ya fuera una tierra infértil. Jueces 9:45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad. ¿Y qué hizo? Y la sembró con sal. Era otro de los usos que se hacía respecto de la sal. La sal y el agua son elementos base para crear el cloro. Y hoy en día, los sistemas modernos para el tratamiento de las aguas, sobre todo en albercas, lo pueden ver, y curioso porque muchos de estos nuevos sistemas para purificar el agua vienen precisamente de Israel. Se basan justamente en sustituir el cloro de las albercas por sal. Y tienen una maquinita que hace pasar por ahí el agua, de tal manera que genera un efecto purificador, ¿verdad? Y precisamente se evita que no tenga ninguna consecuencia cuando un niño o una niña o un adulto se mete precisamente a nadar en la alberca. Por cierto que Cuernavaca, ya no sé yo si sigue siendo el primero o es el segundo lugar de más albercas en todo el mundo. Ahora que estuvimos en Miami, yo creo que ganamos nosotros. Porque es increíble, digo, Cuernavaca es el lugar que tiene más albercas en todo el mundo. Y ahora que fuimos nosotros allá, yo creo que les ganamos. Tenemos todavía mejor clima, aleluya. Entonces, este efecto purificador que representa a la sal en el agua, lo vemos usado precisamente con muchos brujos en cuestiones místicas. Estaba yo buscando información al respecto de la sal y yo me encontré una página de enseñanza de brujería. Y me llamó la atención porque estaban enseñando ciertos ritos y la parte que yo estaba leyendo decía que era indispensable antes de comenzar algún rito con alguna persona tener agua con sal y rociar como un efecto purificador, ¿verdad? Que obviamente es parte de lo que les voy a yo compartir. Segunda de Reyes 2:19. Segunda de Reyes 2:19. Nos vamos a encontrar con Elisha. Elisha, o conocido en español como Eliseo, Segunda de Reyes 2:19. Elisha, ¿se acuerdan ustedes? Era un neví, un profeta, que era sumamente usado por el Eterno. Y un día, dice la Escritura en el libro de Bet Melahim 2:19, los hombres de la ciudad dijeron a Elisha: mira, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella ¿qué? Sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Hashem, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y obviamente las aguas fueron sanadas. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la sal? Que sirve para preservar, para evitar que se corrompa una carne muerta, sirve como purificador, ¿verdad? Como en este ejemplo, en el caso anterior como una especie de esterilizador, ¿verdad? Entonces, entendamos que la sal a todo ello está aludiendo y tengámoslo precisamente en mente para lo que va a concluir. Números capítulo 18, verso 19,
Números 18-19, nos encontramos algo que en realidad es de notar. ¿Saben qué es? Lo que la Escritura le llama un pacto de sal. Pacto de sal. ¿Por qué creen que en la Escritura se encuentre algo que le llama un pacto de sal? Se utiliza sal, sí, pero ¿por qué? Cuando estamos haciendo un pacto y un pacto con la sal, como la sal va a hacer que no se descomponga, ¿verdad? Está aludiendo precisamente a esa circunstancia en la cual va a hacer que ese pacto sea perdurable. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Hashem, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo. Le está hablando a Aarón y a su descendencia. Por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Hashem para ti y para tu descendencia contigo. Les pregunto yo, ¿el Eterno alguna vez pudo haber quitado el sacerdocio de Leví por la línea de Aarón? Nunca. ¿Por qué? Porque detrás de ello está mediando un pacto de sal que está aludiendo a una perpetuidad. ¿Ok? Ahora vengo a la parte interesante de este estudio. Agarramos nuestras manos vamos a la parte interesante. Y les voy a hablar el Mesías, la sal y sus seguidores. El Mesías, la sal y sus seguidores. Yeshua Mashiach, como previamente habíamos compartido, utilizó a la sal para denotarnos a nosotros, ¿verdad? Denotar a nosotros sus seguidores. Yeshua dijo que nosotros éramos la sal. Matitiahu 5:13. Matitiahu 5:13, les voy a dar oportunidad a que lo encuentren. Y dice así la Escritura, Matitiahu 5:13, ustedes son la sal. ¿Quiénes ustedes? Nosotros, obviamente, los seguidores de él, de Mashiach. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Correcto? Esa es la parte que quiero enfatizar. Ahora, volteé con tu ají, con tu hermano, con tu ajotí, con tu hermana, y dile, yo soy la sal. Ahora dile, tú eres la sal. La sal, a final de cuentas, si nosotros tenemos un guisado y este guisado está completamente desabrido, como lo acabamos de leer, y le ponemos un poquito de sal, adquiere precisamente un sabor, ¿verdad? Da una especie de sabor. Y cada vez que voy a compartir una verdad como la que les voy a platicar ahorita, no dejo de pensar lo que escribe Rabbi Shaul. Rabbi Shaul dice, por tanto que los hombres nos consideren como servidores de Mashiach y administradores de los misterios de Elohim. Así dice. Y cada vez que voy a compartir una verdad como las que les voy a platicar ahorita, no dejo de pensar lo que dice, que somos administradores de los misterios. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir los musterión, los misterios? A final de cuentas, el Eterno es como de repente nos da un cofre con grandes joyas, con oro, y nos dice, aquí está. Y llega y nos los pone a cada uno de nosotros enfrente, de tal manera que vamos a tener la oportunidad de abrir ese cofre, maravillarnos con él y sacar tal vez unos cuantos monedas de oro y decirles, miren, Ajim, qué bonito. Y es cada vez que uno abre ese cofre y saca verdades, es para nuestro deleite, para nuestro gozo. Así es que esa es la tarea a la cual nosotros hemos sido llamados a ser administradores de esos misterios, y aquí quiero compartirles uno de ellos. Hashem hizo un pacto con sal.
¿Saben con quién el Eterno pactó con sal? Con David Amelech. Y desde luego, en ese pacto de sal, en el momento en el que pactó con David Amelech, pacta con él y con su descendencia. De tal manera que vendría dentro de su descendencia a nacer ¿quién? Mashiach. Y en el pacto de sal perpetuo que hizo con David Amelech y con su descendencia vendría el Mesías. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Divrei Yamim 13:5. ¿No saben ustedes que Hashem Elohim de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, ¿en qué? En pacto de sal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Con quién pactó eternamente? Con David Amelech y con su descendencia. Y dense cuenta de esto. Cuando viene nuestro amado Yeshua Mashiach y aquellas personas que seguían la verdad del Eterno a través de sus enseñanzas, esperando la redención que tendríamos nosotros en Él, de repente da una gran verdad. Ustedes son la sal. ¿Qué implicaciones tendría que nosotros éramos la sal? ¿Que íbamos a sonar donde estábamos? Sí. ¿Que íbamos a hacer la diferencia? Sí. Pero no nada más eso. Que aquellas personas, obviamente, a las cuales seguirían a ese Mesías y que luego entonces estarían detrás de ese seguimiento o de esa descendencia a través de David Amelech, cubiertas por un pacto perpetuo de sal, vendría a adoptarlo y a tenerlo todas aquellas personas que vendrían a seguir a ese Mesías. De tal manera que cuando nosotros consideramos que Yeshua Mashiach está diciendo, ustedes son la sal, está implicando que desde luego ese pacto perpetuo que el Eterno hizo con David Amelech vendría a alcanzar incluso a aquellos que vendrían a seguirlo. De tal manera que cuando cada uno de nosotros nos consideramos a sí mismo como sal, estamos implícitos en el pacto que el Eterno hizo con sal, con su ungido David, y que como epítome del reinado vendría a ser Yeshua HaMashiach. Y por ello nos encontramos en el libro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2:9. Fíjense cómo les está diciendo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para el Eterno, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora lean el verso 10. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Hashem. Ustedes que no tenían dentro de sí el pensar que la judeidad no les había alcanzado, yo quiero decirles que dice la Escritura, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora ya son pueblo del Eterno. Les guste al judaísmo ortodoxo o no les guste, a final de cuentas no estamos para hallar parecer en nombre alguno. Estamos para creerle al Eterno. Y como dice la Escritura, todos aquellos que no naciendo con una sangre, con una ascendencia judía y que vienen con un trasfondo hebreo,
Dice la Escritura, ahora son pueblos de Hashem y en otro tiempo no habían alcanzado misericordia. Ahora habrán alcanzado misericordia. Así es que cuando pensemos en David Amelech, pensemos en Mashiach y digamos, nosotros ahí estamos. ¿Verdad? Porque viniendo de nuestra ascendencia de alguna de las tribus o no, a final de cuentas, Mashiach dijo muy claramente, ustedes son la sal. El Eterno es el que levanta nuestra cabeza. Así es que si hay gente que se pudiera enorgullecer a pertenecer a un pacto perpetuo del Eterno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Anagnu. ¿Quiénes son? Anagnu, nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo o no teniendo ascendencia judía, a final de cuentas, por ese Mesías, hemos alcanzado ese pacto perpetuo a través de la sal. Elemento purificador, elemento que va a evitar la corrupción, elemento que va a servir para además, para cauterizar o para beneficiar heridas y circunstancias que van a estar siempre a la mano de nosotros. Ya para finalizar, 2 consejos. Dos últimos situaciones que valen la pena verificar, dado que entendemos que nosotros somos la sal del mundo. Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y fíjense cómo dice, sea su palabra siempre con gracia. ¿Ya ¿Se acuerdan ustedes qué es gracia? ¿Verdad? Recordemos que la gracia es un favor que se le da a alguien como consecuencia de que se está compadeciendo de su circunstancia. ¿Sí entienden qué es hablar con nuestra palabra siempre con gracia? Es estar llevando favores a las personas, ¿verdad? Y dice ahí la Escritura, siendo vuestra palabra siempre con gracia, pero no nada más con gracia, sino sazonada con sal, incorruptible, ¿verdad? Que contrario a la desolación pueda ser un elemento bueno que beneficie. Y dice ahí, para que sepan cómo deben de responder a cada uno. Pero fíjense que el contexto que está hablando es para la gente de afuera. ¿Ustedes creen que sería propio para alguien de los que estamos aquí llegar con una persona en una ventanilla y decir, es que como es goy, lo voy a tratar con la punta del pie? Eso no sería algo que estuviera conforme a la Escritura, porque dice muy claramente, con los de afuera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, démonos cuenta. Recuerdo hace poco tiempo, una persona me platicaba. Estaba en un cajero tratando de atender un asunto, y cuando llegaba, inmediatamente se estaba poniendo con esa mujer, con esa persona que le estaba atendiendo, de una forma grosera, deshonesta. Y de repente otra persona empieza a intervenir y ya se agarró con 2, y luego vino otra persona y se agarró con 3. Y entonces el argumento es que son goy. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque detrás de ello dice la Escritura que andemos sabiamente, ¿y qué más dice? Y cuidémonos de responder a cada uno como corresponde. Entonces traigamos a la mente lo que significa la palabra gracia. Segundo aspecto, Marcos capítulo 9, verso 50. Marcos 9:50. La sal es buena, ¿verdad? Marcos 9:50 dice ahí, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ahora, concentrémonos en la última parte. Tened sal
en ustedes mismos. ¿Sí ven? Que tengan sal en ustedes mismos, pero ¿qué más dice? Y tened shalom los unos con los otros. Ahora, démonos cuenta cómo es que el shalom debe de estar unido precisamente a la sal. ¿Por qué? Porque obviamente la sal evita putrefacción, la sal es un preservador, y a final de cuentas, detrás del hecho de la sal, dice que debemos de tener sal nosotros mismos, y luego entonces experimentar el shalom los unos con los otros. Amados, detrás de toda esta enseñanza, debemos de considerar que día a día debemos de ser mejores personas, que día a día debemos de evitar caer o pensar que de alguna manera no tenemos mucho que mejorar, sino al contrario, provocar a cada uno de nosotros un cambio, no nada más para nuestra vida, sino para nuestro entorno. Un cambio que a final de cuentas debería de estar trayendo la presencia del Eterno para con nosotros como consecuencia de que somos la sal. Y donde está la sal, la debe de acompañar igualmente el shalom. Amén. Desde la sinagoga Bet Aderech, el rabino Mijael Ávila en la congregación, les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.